El bloqueo no pudo tumbar a los tiranos de la dictadura de Cuba. Y me refiero al gobierno y al Comité Central. El bloqueo facilitó que esa tiranía se impusiera con la demagogia, el relato y los derechos sociales, con la Carta Inmoral Universal de los Derechos Sociales de la ONU, que no es otra cosa más que una carta de manipulación social que facilita la implantación de gobierno o la perpetuidad de dictadores. Porque lo que ofrece carece de una base económica, financiera o de una estrategia económica que garantice lo que en ella se plantea. Es inmoral y no es ético el derecho social, la igualdad social y la justicia social, que constituyen una aberración ante la ley. Otro tiene que pagarla y el gobierno no produce nada. De esa manera, Fidel Castro y el gobierno actual se imponen y mantienen súbditos a los habitantes de la isla de Cuba. Pero ahora resulta que si el bloqueo no pudo sacar a los tiranos, la desvergüenza a la que el pueblo ha sido sometido durante todos estos años con las ideologías macabras del comunismo científico, del socialismo, con esa inmoralidad social penetrada hasta las médulas en todos los individuos o habitantes de la sociedad cubana, si no han muerto por hambre, por humillación gubernamental, el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos no te va a sacrificar con que caigan esas cosas que tiran de los aviones. Te va a sacrificar porque te está matando desde el punto de vista moral. Sí. Si el bloqueo no te sacrificó, te vas a sacrificar o vas a morir por la inmoralidad, la desvergüenza a la que te están sometiendo de parte de los Estados Unidos. Y no digo que te hagan falta las cosas, no. Entiéndelo bien de una vez y por siempre. La condescendencia gubernamental es la que te ha hecho esclavo durante todos estos 65 años. Y a esa condescendencia gubernamental hoy se le suma la condescendencia de los Estados Unidos, lo que significa que potencializa la esclavitud ejercida por la tiranía. Existen otros métodos para hacerte llegar los recursos que ni los Estados Unidos ni las iglesias cubanas, iglesias que no tienen la capacidad moral para realizar lo que van a realizar en estos momentos, de repartir de manera condescendiente y de hacer caridad con el dinero y el sacrificio de otros que están en los Estados Unidos produciendo y trabajando honradamente. La Iglesia Católica en Cuba se le prohibió la libertad de culto. Nunca protestaron. La Iglesia Católica se presta en su culto para hablar de igualdad social, de justicia social, de derecho social. El mismo lenguaje que utiliza el tirano para someterte. La Iglesia Católica nunca habló de valores individuales, de valores familiares, éticos en la sociedad.
Nunca habló de que el individuo nace capacitado, que desde el vientre materno ya tiene el potencial de lo que va a hacer en la vida. Nunca le explicó que nacen personas virtuosos, talentosos, que nacen personas con valores morales, con habilidades físicas y mentales, que no hace diferente. Que Dios te crea con el potencial que vas a tener y vas a ejercer para el resto de tu vida desde que naces. Y esos valores, la Iglesia nunca lo promulgó en la comunidad. La Iglesia nunca dijo que el hombre debe vivir con el sudor de la frente. Esa frase que corresponde a la Iglesia la cambió para vivir con el sudor de lo demás, con el derecho social, la igualdad social, la justicia social, porque era lo que el gobierno le convenía que la Iglesia predicara. La Iglesia está culpable en la degradación moral de la sociedad, como son sus dirigentes políticos, como son sus jóvenes adoctrinados de comunistas, como son la prensa, la radio, la televisión, como son las clases de cívica. La Iglesia carece de capacidad moral, porque además de eso tienen un partido de oposición, si es que Hammer no lo sabe, en España, otro de los partidos autoopositores creados en España, que corresponde en asociación con la Iglesia Católica de Cuba. Es una desvergüenza y es una humillación. ¿A quién invocó la Iglesia Católica para humillar a esa población necesitada de lo ocurrido con el bloqueo, con el huracán y con el bloqueo? ¿A quién invocó? ¿A la caridad de la piedra, del derecho social, de la justicia social de la piedra, del gobierno? ¿O invocó al Dios divino con los valores individuales de no robe, no mate, no mienta? Y los 12 o los 10 o los 12 mandamientos, ¿hablan de eso en la Iglesia? No, de eso no se habla. Usted no encuentra un ciudadano cubano hablando de valores sociales individuales en la sociedad. Y la Iglesia es la responsable de transmitir los valores individuales y familiares dentro de la sociedad, y no lo hace. Y no lo hace porque está en un concubinato político con los dictadores. Y ejemplo de eso es uno de los padres de los párrocos en Camagüey, que todo el mundo se quedó muy contento, muy orgulloso de su pronunciamiento, pero yo le escuché su frase en una de sus bonitas palabras, que por cierto lo son. Dijo de que la sociedad cubana tiene, voy a parafrasear, había que alimentar o resolver el problema económico primero antes que hablar de libertad. Y eso es lo que está haciendo ahora la embajada americana con Cuba, resolviendo la barriga, llenando, nutriéndote el estómago y destruyéndote el cerebro. Porque, repito, es inmoral vivir de la condescendencia del vecino, es inmoral vivir de la condescendencia del gobierno. Y pueblo, ciudadano que vive, individuo que vive de la condescendencia, sea del vecino, sea del exterior o sea del gobierno, nunca será soberano y nunca será libre. Cuando los jóvenes cubanos y la Iglesia promuevan los valores dentro de la sociedad, yo enderezo la bandera esa que avergüenza